Hola, ¿cómo están? Nos encontramos otra semana más, una nueva semana en voz alta por las diversas plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo y quiero saludar a todo el equipo que hace posible este programa allá en los estudios de USTV en Santiago de Chile. Somos la red de televisión de las universidades del Estado de Chile con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital de la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo Chile. También nos puedes ver y seguir por medio de las redes sociales, las que puedes revisar en Facebook, Instagram y YouTube como Programa en Voz Alta, en donde encontrarás el antiguo contenido y todo nuestro material que semana a semana vamos renovando y vamos presentando nuevos invitados e invitadas. También prontamente va a estar nuestro sitio web www.programaenvozalta.com. Soy Víctor Munita, esto es En Voz Alta y te presentamos a nuestro invitado. Ignacio Valenzuela es un periodista deportivo. Nació en 1979 en Santiago de Chile. Desde muy pequeño estuvo ligado al deporte, ya que su padre, madre y hermana practicaban diferentes disciplinas. Aquello fue una motivación para buscar la forma de continuar su vida relacionada al deporte, ya que según sus propias palabras, desde muy joven sabía que no sería deportista profesional. En su adolescencia, la cual vivió en los años 90, uno de los pasatiempos que más disfrutaba era leer los suplementos deportivos y ver programas como Fútbol y Zoom Deportivo, que se transmitían los domingos a medianoche. Sus regalos más esperados eran las revistas deportivas de la época, que se publicaban una vez por semana. Por esos años ya sentía una admiración por el trabajo periodístico, también por la narración y comentarios que se realizaban en los programas deportivos. Según ha comentado el mismo Ignacio Valenzuela, su destino profesional era convertirse en periodista. Para él no existía otro camino y de no haberlo sido, desconoce a qué se hubiese dedicado. Sus inicios en el trabajo periodístico comenzaron en 1999 en la radio de la Universidad del Biobío de Concepción. En la actualidad integra el área deportiva de Canal 13 y es uno de los narradores del fútbol chileno que se transmite cada semana a través de las pantallas de TNT Sport. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos a Ignacio Valenzuela. El fútbol ha sido calificado absurdamente en cientos de ocasiones como el opio del pueblo. Cuando adquiere ribetes de contingencia política, el fútbol ha sido capaz de detener guerras como en Costa de Marfil durante los partidos donde jugaba Didier Drogba o como aparece en el documental Fútbol Rebelde del exjugador del Manchester United Eric Cantona, donde se encuentra también el ex delantero Carlos Caselli como titularísimo de la oposición a Pinochet, sin ir más lejos. La relación del fútbol, la historia y la palabra están cada fin de semana cerca de nuestros ojos. ¿Cómo estás, Ignacio? Qué gusto es poder estar contigo conversando sobre tu vida, tu trayectoria, pero también tu literatura. Hola Víctor, un saludo para ti y para la gente que nos está viendo en todo el mundo, como decías tú. Deduzco que me escucho bien siempre en estas comunicaciones. Ya, está bien. Una pregunta. Nada, pues feliz de poder reencontrarme contigo. En realidad nos conocemos poco, pero estuvimos presencialmente, te diría el año 2017 o 18 creo yo, en Copiapó. Justamente tú me ayudaste ahí mucho con el libro que yo escribí, con el capítulo Copiapó. Así que todo lo que hablaste ahí es algo que me gusta compartir, conversar, escuchar, aprender. Fútbol, lo que significa para la gente, que es mi vida, en realidad el deporte. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme al programa. No, nosotros estamos muy contentos de que estés Gustó. acá con nosotros conversando sobre literatura, sobre fútbol, por esta pasión que tienes por la escritura, por esta investigación. Yo sé que en tus inicios jugaste fútbol en Temuco. Sí. Estuviste viviendo ahí como 5 o 6 años. ¿Cómo es ese momento? ¿Viajaste al extranjero también con un equipo de fútbol? ¿Cómo es esa etapa? Si nos puedes contar. Mira, siempre a ver, el fútbol, el deporte, siempre lo seguí con mucha dedicación, porque a nivel aficionado lo practiqué
veía a mi papá que practicaba muchos deportes, pero además el practicar deporte, a mi hermana también, y un dato ahí, a mi mamá, fíjate que a mi mamá tiene 76 años, nunca la vi practicar deporte, pero hacía deporte. Lo que pasa es que ella una vez me contó, antes que yo naciera, esquiando se fracturó un fémur. Entonces, imagínate el fémur, que es un hueso enorme. Y ella después Ajá. no practicó más, pero siempre me motivó al deporte. Entonces, yo veía a mi papá, a mi hermana, fundamentalmente a mi papá, que hacía deporte, pero era hacer deporte y eso hacía que tuviese muchos amigos. Él hacía a las deltas, se juntaban, no sé, todos los martes a comer con los amigos, con la señora. Para los 18 de septiembre se iban toda la familia a, no sé, a Coquimbo, a Totoralillo, a volar, y eso acarrea a toda la familia. Entonces yo decía, bueno, practicar deporte es sano, es bonito, es competencia, etcétera, pero uno va aprendiendo y compartiendo con amigos. Todo. Y a mí, sí, me gustó siempre el deporte en el colegio chico. La primera parte de mi etapa escolar era hacia atletismo, seleccionado atletismo en el colegio, correr en el Estadio Nacional varias veces, y fútbol, y después lo que dices tú ya en Temuco desde el año 90, que tenía 11 años, ahí también me empezó a jugar ¿cómo se llaman? En un equipo de allá, al arco. Después hay un episodio que el delantero confunde no sé si por malo o por malintencionado, confunde la pelota con mi cara, entonces eso hace que yo amanezca en mi casa todo roto y me digan al arco nunca más. Y al otro año me cambio de equipo, empiezo a jugar de defensa y ahí son los mejores años porque empezamos a jugar un equipo, el club alemán de allá, tengo amigos hasta hoy, viajamos fuera de Chile, mundialito, al sur, era una cuestión de equipo. Y bueno, y ahí no lo he dejado, lo que pasa es que después ya en la universidad se juega menos, después se deja, después se vuelve. Ahora estoy más ligado a los cerros, al trekking, deporte ya, el fútbol, bueno, por tiempo cuesta más, pero la verdad es que siempre, insisto, el fútbol sobre todo, pero el deporte siempre ha sido un buen compañero de vida. Tú naciste en Santiago, luego Sí, viviste en Temuco, y estudiaste en la Universidad de Concepción. Esos años comenzaste a trabajar muy tempranamente en la televisión. sí, partí primero en radio el año 99, tenía 19 años cuando me llaman de una radio. Y bueno, la verdad es que el primer año yo cuando entro a estudiar periodismo, yo lo que más quería era periodismo deportivo. Entonces, todo lo que hubiese ligado al deporte yo lo tomaba, los electivos, todo, sabiendo que después ya no iba a tener más, pues tenía que tomar otros, pero como que me decían dosifícalo después, no, yo al tiro. Y eso significó que después de ese primer año de un electivo ahí me llaman para una radio, para trabajar de reportero, cubría los equipos de segunda en ese minuto, de primera vez, Fernández Vial y Lau de Conce. Y después paso a hacer puesto de cancha en los otros partidos, después ya me tocaba estudio, pero siempre de puesto de cancha, y al otro año, cuando el puesto de cancha voy a estar detrás de los arcos, ¿no? Ahora tengo que Ujú. estar en la altura. Y al Ya, otro año ya empiezo a ya, relatar en ya radio. nunca más en el arco ahí, como te dijeron, nunca más en el No, arco, sino ahora detrás. era choro porque uno escuchaba ahí lo que gritaban los arqueros, las Ajá. puteadas que le echaban a los jugadores, a los peloteros, a nosotros mismos, de repente pelotazo, una vez me fue un pelotazo Ujú. acá en el hocico, como decimos. Y después, el 2001, ahí entro a televisión en Concepción, un canal de la universidad, que era un ramo, después empezó a hacer un comentario los lunes, qué sé yo, la práctica en el 13, el año 2001, y hasta hoy, bueno, Canal 13 ya llevo más de 20 años, 21 años, ininterrumpido, que en realidad lo veo y es harto tiempo. Y bueno, en TNT también llevo ya, voy a cumplir 9 años, pero esa es como la trayectoria. Pero yo partí en radio, en un Ujú. programa que se llamaba Golazo, ahí que era de otra universidad, no donde yo estudiaba, la Universidad del Biobío. Sí, estuviste en la Universidad de Bio Bio, entraste haciendo ya casi, cuando hiciste las prácticas ya venías con una experiencia Sí, enorme, de alguna forma te he escuchado en algunas entrevistas de donde dices que eras como el estudiante distinto en ese sentido porque estabas trabajando mientras todos los demás estaban en otras actividades en la universidad. la verdad es que, a ver, esto no es un dogma ni nada, yo soy en eso, Ajá. uno es relativo de todos porque cada uno es un individuo y cada uno ve su Claro. bienestar. Yo sentía que para la pega que iba a hacer, que es la que estoy haciendo, periodista,
para mis características, para mis capacidades, etcétera, Ujú. sentía que era una muy buena forma de empezar trabajando teniendo experiencia. O sea, si lo llevo un ejemplo chico, no sé, un primer día en Canal 13, que no me tengan que explicar qué es una cuña, ¿cachai? O sea, saber lo que... Y bueno, eso tenía un costo que era empezar a trabajar de antes, y la verdad es que el empezar a trabajar de antes, segundo, también tuvo hartos costos, y mis amigos me decían, bueno, no más fines de semana, o sea, podía salir, yo era bien responsable, igual salía, pero salía en vez de 2 días uno, o me acostaba más temprano, tenía ese costo, en esa época uno también mide menos, pues, uno no sé, soltero, sin hijo, más libre, ¿cachai? Entonces mis amigos, bueno, pero ¿cómo? Los fines de semana, bueno, es un poco la apuesta que hace uno. En mi caso, yo decía, bueno, si empiezo a trabajar desde joven, me empiezo a hacer un nombre, daba lo mismo si te pagaban o no, así pensaba yo, y creo que el tiempo, bueno, humildemente me ha permitido tener esta carrera, esta trayectoria. Para mí el periodismo es tener que te respeten, es tener un prestigio. En estos días ahora está más difícil porque ahora es todo más, cuando yo partí no había redes sociales, no había, era todo distinto, eso hay que remarcarlo a los más jóvenes. Entonces, bueno, ese sacrificio tenía un costo. Y yo, por ejemplo, había ramos, y una vez fui a dar un examen y conocí al profe en el examen, no iba a clase, porque trabajaba, que era un error, porque estaba estudiando. Me rajó, obviamente, de historia. Me rajó un gran profesor. ¿Tuviste que repetir el examen de final? O sea, di el ramo, me eché el ramo, lo tuve que dar al otro año, Wow. y era un ramo que me gusta mucho, la historia, era historia como contemporánea. Y tengo una curiosidad, era un muy buen profesor. Al otro año me puse las pilas y pasó el tiempo, y por ahí por el año 2013 yo hice clases en la Universidad del Biobío de Concepción. Iba los jueves, viajaba a hacer clases. Y este profe estaba ahí y nos encontramos. Y admiración mutua, me decía, Ignacio, te veo, te he visto que te bien, que se llama. Y yo, pucha, Víctor, profe, le decía, el mayor recuerdo y respeto de usted, y le conté esta anécdota, nos reímos. Pero bueno, uno aprende eso, que tenéis que ir, bueno, compatibilizando todo. Y quizás yo le dedicaba, me absorbía mucho, pero era porque me gustaba y me apasionaba trabajar. Y como dices tú, desde bien chico. Oye, y llegaste, tú tenías muy claro lo que querías desarrollar, pero llegar al relato deportivo es otra cosa, porque de alguna manera el trabajo periodístico, de estar en la cancha o de estar en la caseta o transmitiendo unos Juegos Olímpicos, eh, pero llegar al relato deportivo requiere otras condiciones también, requiere un manejo del lenguaje distinto. ¿Cómo llegaste al relato entonces? Se dio, mira, yo de chico jugaba a relatar. Ujú. Traté de meterme, era en el colegio, en radios en Temuco, era muy chico, no, papá. Y cuando estaba trabajando en Concepción, ahí un día se da, había no sé, habían dos. La gracia de Concepción es que en ese minuto habían muchos equipos ahí en primera o primera vez. Estaba Huachipato, Deportes Concepción, Fernández Vial, la U de Conce, estaba Lota incluso, y Deportes Talcahuano, que era el reemplazante de Naval, eso lo llaman Naval. Entonces, Ujú. siempre tenías para transmitir ahí. La radio donde estaba yo era como más, transmitíamos más Deportes Concepción. Entonces, no me acuerdo por qué exactamente, pero había un partido, por ejemplo, a las 6 en Concepción, el domingo había otro, y el relator uno, Mario Montesino, tenía que hacer esos partidos. Entonces, antes dijeron, bueno, vamos a transmitir, nunca me voy a olvidar, un partido que está ahí en el libro, incluso que yo escribí, el recuerdo, partido de Talcahuano con Iquique. Entonces lo vamos a relatar, y me llaman y me dicen, Nacho, me han dicho que relatáis, tú te crees relator, tan chorito, ya, dale. Ya, pues, y ahí relaté el primer partido. Entonces llegué ahí por eso. Bueno, me dijeron lo típico, sí, bien, Ujú. qué sé yo. Y después a las 2 o 3 semanas, algún otro partido también de la B, algún, no sé, pues de Conce, Arica, no me acuerdo. Y ahí empiezo en la radio y te vais soltando y vais agarrando confianza y todo. Y ese es como parte del tema del relatar. Y como dices tú, es harto vocabulario, es harta... a mí lo que me mueve y me gusta y Ujú. me mata es estar en los estadios, en las canchas, en la cabina. Eh, admirador de eso en el periodismo, ¿no? Por distintas situaciones, por plata, o en la pandemia también uno tenía que estar en el estudio, pero a mí lo que me gusta es ir al estadio.
eso te quema hartas horas en el día, etcétera. Pero creo que es la esencia de un relator, de un periodista deportivo, ir a la cancha. Claro, porque el estadio tiene ese mundo popular, tiene ese mundo de donde ves al señor que está vendiendo con un Tiene canasto olor, ahí. Ah, perdón. tiene olor, el estadio tiene olor. O sea, el estadio, Claro. recuerdo yo cuando iba con mi papá, me acuerdo Ajá. el olor a cigarro, cuando se podía fumar, los gallos fumando, las banderas, el nylon, el olor, bueno, a la salida cuando vendían los panes de potito, ah, en Concepción era la sopaipilla, muy, muy fritanga, pero cuando entraba ya a Camarines, el olor es como al calorup, ¿cachai? Esa cuestión que se echan los futbolistas. Entonces también Así tiene es. olor, tiene música, sí. Sí. Tiene un mundo narrativo, tiene un mundo poético, tiene un mundo literario, porque yo miraba y decía, el relato tiene una función referencial, una función emotiva, tiene también figuras literarias como las metáforas, las comparaciones, la hipérbole, la anáfora, tiene todo este tipo de elementos de la literatura que podemos sentirlos, podemos de alguna forma escuchar y leer literatura cada fin de semana con tus relatos, con los de tus compañeros también, tus colegas que hacen este trabajo. Y lo digo así porque de alguna forma sentir que la gente piense que está constantemente escuchando literatura también a través Sí, de algo tan popular como el fútbol. sí, totalmente. Hay uno, mira, esto a mí, el relato es una cuestión que todavía me cuesta mucho. O sea, y te digo honestamente, siento que hay muchos mejores relatores que yo. Hay que pensar que hay gente que, a ver, siempre repente hago un poco la analogía. Hay restaurantes muy buenos. Es un Ajá. ejemplo que le he dado vuelta. Pueden tener rica comida, mal atendido, puede ser rica comida, muy bien atendidos, pero caro, puede ser todo eso malo estacionamiento o al revés, gran Ujú. servicio, barato, buen estacionamiento, pero la comida es mala. Entonces, todo eso hace que uno, cuando yo voy a un restaurante, voy escogiendo esas cosas. Entonces, si yo no voy a ese restaurante, no significa que sea malo. Puede ser que hay algo que a mí no me guste de él. No sé si me explico en el ejemplo. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, a mí, en esta en realidad uno está expuesto siempre, y por eso te digo, a mí me cuesta el tema hasta hoy del relato, de ser creativo, de tener un ritmo y todo, pero yo creo que no hay ni buenos ni malos, hay gente, es la gente. Este gallo por oreja no, lo cambio, no me gusta o sí me gusta. Hay estilos, obviamente. Y Claro. lo que dices tú, efectivamente, uno de repente se inspira no sé, pues en la música, en una frase, alguna canción, y tú la ocupáis de repente para algo del partido, la sinonimia también, vais anotando, para no decir siempre, por decirte, no sé, pelota, esférico, redondita, la de cuero, el balón, etcétera. Y tiene mucho o sea, incluye todas esas cosas, poesía, de repente leéis libros, este autor me gusta, pero yo remarco, hay mucha música, hay muchas frases de canciones que uno puede efectivamente ocupar, figuras retóricas, etcétera. Y yo creo que el relato deportivo envuelve, y no solo del fútbol, ¿eh? El relato en todo. O sea, yo me fijo, ahora yo me estoy preparando para los Panamericanos que vamos a transmitir en octubre. He tenido la suerte de transmitir Panamericanos, de ir y transmitir en Juegos Olímpicos, Ujú. y estando ahí, y pucha, hay reportes que, no sé, por el atletismo, del atletismo, una carrera de 100 metros que va a durar, ¿cuánto? 9 segundos. Tenés que ser capaz de transmitir todo en esos 9 segundos. Una Wow. vez me tocó transmitir una carrera de 10.000 metros. De 10.000 los tiempos andan en 27, 28 minutos. Y ser capaz de ir dosificando, de ir metiéndole, no sé, insisto, un poco de poesía, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Entonces, envuelve todo eso y creo que es muy lindo. Es muy lindo cuando uno además queda contento, satisfecho con el trabajo que hizo relatando. Más que relatar, transmitir. Transmitir. Esa es como nuestra responsabilidad. Decía Eric Pulhammer, que a quien le enviamos un afectuoso saludo, que sabemos que está delicado de salud, a su familia, Verónica, decía, cuando el relator no decora con metáforas y analogías de lo que pasa en la cancha, opaca las pasiones que despierta este deporte rey. Decía Eric. Eh, eh, y a mí me parece que es cierto, pero también
hablabas de la cantidad de minutos que pasa, por ejemplo, en una carrera. ¿Qué diferencia encuentras en eso, en el fútbol? Porque también hoy día el fútbol, el espacio de juego que tiene en cancha hoy día es cada vez menos. Se juega 20 minutos, 30 minutos de los 90. Entonces también hay una cosa de ir rellenando como por fracciones el tiempo en la cancha. Sí, hay algo que es como que tratamos, que es el ideal del relator, que un partido malo, tratar de hacerlo bueno. O sea, si el partido está malo, porque al revés, si el partido es bueno, bueno, corre solo. O sea, ahí uno va, en el fondo se suma al partido, un partido de ida y vuelta. Por ejemplo, la final del Mundial de Qatar, que fue un partidazo. Sobre todo el alargue en los últimos 20 minutos del tiempo regular. Y te han tocado partidos, a mí me han tocado partidos buenos, de Chile, no de Chile, partidos que 3-2, un 3-3, un 2, o lo que sea, un 1-0, pero son partidos que ahí es más fácil porque se da solo. Pero yo creo que los más son partidos que de repente no son tan buenos, son fome, hay un equipo, no sé, mete un gol a los 10 minutos y se acabó, se cerró. Entonces, ahí está un poco el tema de cómo uno es capaz de hacer entretenido, de no agotar tanto, siempre abusar de es malo, si es todo metáfora, si es todo analogía, va a ser un poco cansador, si no es ninguna también, entonces hay que ir buscando un equilibrio, exponerse a la crítica, aceptarla, leerla y siempre corregir. Pero por ahí creo que va, en este caso, no sé, lo que pasa es que, claro, el fútbol son 90 minutos. De repente hay otros deportes, no sé, una carrera de remo va a durar, o de canotaje va a durar 4 minutos. Y en esos 4 minutos uno se la juega entera. En el tenis, ahora el tenis, claro, me ha tocado también transmitir. Es distinto, porque uno ahí deja que ellos jueguen, uno ve y uno mete la frasecita. Pero bueno, yo a lo que quiero ir es que siempre, no hay como un manual, dice ya, partido de fútbol se relata así, es todo nuevo, es todo el día. Eso es la otra cosa que a mí me gusta de esto, que sobre todo las transmisiones en vivo, que uno nunca sabe cómo va a terminar. A mí eso me encanta, o sea, porque uno realmente va preparado, juega Francia contra Senegal, el Mundial del 2002. Era Ujú. Francia campeón del mundo, campeón de Europa, va a ganar, ¿no? Primero ganando Senegal. Pongo un ejemplo más extremo, jugara, no sé, Claro. el Manchester City con un equipo de quinta de Perú o de cualquier país, y de repente el otro gana, y ahí está la novedad. Entonces eso es choro, porque uno nunca sabe cómo termina. Eso a mí me gusta mucho, es como uno se exige ante lo novedoso. No había pensado en este de que los equipos o los partidos que son más lentos, a veces más aburridos, requieren una descripción mucho más precisa, atractiva, dinámica también, y por el sentido de la entretención, finalmente. Sí, sí, sin duda, sin duda. A mí, mira, en mi vida, a mí, por ejemplo, al aire cuesta yo soy entre mi amigo de talla, divertido, con chispa, ¿cachai? Y de repente ahí al aire, de repente cuesta ante la situación. Uno lo piensa más, ahora sobre todo, bueno, también uno piensa más, hay en estos tiempos el tema de lo que uno dice, el lenguaje hay más sensibilidad y entonces de repente eso, la frase en el relato, creo yo, es como lo siempre he escuchado, los humoristas pueden tirar un muy, Ujú. muy buen chiste y la gente no se ríe porque dicen que, el chiste tiene que ir en el momento preciso, o sea, ensamblar. Entonces en el relato también, cuando tú gritas un gol, podéis tener en la cabeza miles de frases para escribir y en ese minuto te trabaste y no sale y no tenéis que forzarlo. Que también es como la dinámica del juego, ¿no? Es como ir encontrando la palabra, es como un puzzle, un rompecabezas, es como ensamblándola justo. Entonces eso realmente lo hace más difícil. Y quizás ahí la ayuda es, o sea, no quizás, siempre hay que prepararse antes, tener más o menos algo visto, algo pensado, que no te pillen en pelota, digamos. Sí, claro, eso pensaba, estar relatando, viendo el juego, hablando, el nivel de concentración que debe de tener o la cantidad de frases, yo pensaba, ¿hay algún libreto? ¿Hay siempre pienso ahí cómo está puesto por ejemplo, el número de jugadores? ¿Tú El los dibujo recuerdas por del... algún detalle? ¿Cómo, cómo, Sí, cómo es ese mundo? sí, esa pregunta la hacen siempre. En realidad, cuando te dicen a esta altura ya son 32 los que juegan, con los cambios, con todo, con 32 Ujú. nombres. Eh, súmale los árbitros, los técnicos. Bueno, cuando un músico ve la partitura y distingue, yo también le diría
diferencias distinguen las notas musicales. Yo no tengo idea de eso. Entonces, para acá es como parecía la respuesta. Uno estudia, uno vive de esto y uno se prepara. Entonces es más fácil. Yo en la semana sé que me toca transmitir tal partido. Bueno, si es de liga chilena, uno ya conociendo a los jugadores, todo. Pero hay algunas ayudas que ahora, por ejemplo, el color de los zapatos, el color del pelo, hay mucho color que se tiñe, o el, no sé, pues el pelo largo, pelo corto. Y yo, El la tatuaje. técnica mía, exacto, pero que tú puedes, por ejemplo, en los partidos del Mundial, que tocaba un equipo que te toca transmitir menos, no sé, cuando se paran en los himnos, rápidamente tú vas, yo iba anotando, el alto pelo rubio es el zinc. Entonces le dibujaba, yo ocupo mucho el lápiz de color en mi cuaderno. Ah, Entonces le mira. voy pintando arriba, ¿cachai? El capitán siempre le marco una rayita abajo, sé que ese es el capitán. Si tiene rulo, le hago como los crespitos los rulitos al dibujo, pero yo dibujo ¿cómo se llama? El parado táctico, en la forma. Cuando no cacho cómo juegan, yo lo que hago es ordenarlos en número de menor a mayor. Entonces la vista se me va inmediatamente al número uno, se me va para arriba, o si el veintitanto voy, es una forma que tengo, y después en el minuto ahí los voy arreglando. Pero sí, ahora ayuda mucho el tema, insisto, lo de los zapatos y lo de los teñidos de pelo, eso ayuda harto. Qué interesante porque siempre pregunto por los procesos creativos de quienes entrevisto, de cómo trabajan, cómo van construyendo su labor. En este sentido, el relato deportivo tiene mucho que ver con el trabajo de la escritura dramática también, eh, porque como decíamos recién, tiene una descripción precisa, un dinamismo, entretención, y entonces este proceso creativo me parece sumamente interesante porque miraba una entrevista tuya y hablabas y coincidía porque recordaba ese relato en donde tú, el año 2002, cuando Chile estaba en la eliminatoria hacia Qatar, y hace un gol Mauricio Isla y tú dices, te sale así, y péguele, mijo. Es muy, muy chileno, muy de Sí. nosotros, pero siento que hubo una cosa espontánea en ese momento que a lo mejor te gana esa pasión del cariño por lo que hace y por el deporte también. Sí, sin duda, yo te soy honesto, yo creo que no soy como considerado muy apasionado, pese a que es enorme la pasión que tengo, pero bueno, me cuesta quizás más expresarlo y todo, pero en ese minuto, el gol que dices tú, ese fue el 2-0 a Paraguay, sí, 2-0, había Ujú. metido un gol antes Brereton, y claro, Chile estaba muy ahogado en la tabla, no sé, era necesario ganar, se daba que estábamos en el estadio, en la cabina de Során San Carlos, y el arco donde fue el gol, que fue el arco sur, está frente a nuestra caseta, entonces también es una cuestión como de cercanía, que está ahí encima y quizás ahí de NASA. Y el péguele, mi hijo, al fondo péguele, mi hijo, hágalo, por favor, para que no jueguen más. Eso fue un poco la explosión. Pero sí, sí, se da eso que sale y que aflora, y se da además con Chile, porque de repente, claro, tú transmitís, en este caso en la selección, yo siempre voy por Chile, obviamente, es mi país, pero también tengo que considerar que hay, en ese minuto hay gente probablemente paraguaya viendo el partido, entonces tenéis que también respetar al otro, ¿sí? No es tan simple. Uno, quizás, claro, es más fácil todo Chile y si hay gol del otro, nada, pero bueno, hay que considerar también que hay que respetar a otras personas, personas neutras, quizás hay gente que no es ni de Chile ni de Paraguay en este caso viendo, entonces hay que jugar con eso. Pero ante un minuto de que se te sale la frase, bueno, salió y salió, no. Y no hay vuelta. Y no es mal tomado, además, creo que no ofendía a nadie, no hay algo que denoste a nadie, así que en eso no hay problema. Oye, ¿y cómo ves el futuro de la selección? Quiero preguntarte algunas cosas porque como periodista deportivo he estado mirando desde acá de Chile todas las selecciones eliminadas de los procesos. Hoy día una selección que está, que no sabemos para dónde va. El primer partido le toca como al maestro con el aprendiz. La selección adulta, la selección femenina que venía, o femenil, como dicen acá en México, le va tan bien en un momento, se veía que venía un camino ahí creciendo y ¡pum! Algo pasa, que como ves la Mm. selección sub-17 que de repente también lo cambian de ciudad, le dicen, el entrenador pide 10 días para entrenar
en Ecuador y le dicen, no, no hay dinero, así que hay cinco y se ven los resultados. Así como, ¿cómo ves Sí, este panorama? bueno, está muy preocupante, muy preocupado. Yo creo que en Chile hay un pesimismo, se nota, se ve. eh, Esto yo siempre converso con mi amigo, es cíclico, o sea, me tocó un periodo muy dulce, venía otro antes muy largo, no tan dulce. Y bueno, uno cuando es cortoplacista, como mucho de la gente es ahora, dice, Ujú. estamos liquidados, o sea, uno de aquí a la otra semana no ve muchos cambios. Bueno, hay que trabajar, hay que reencantarse, hay que buscar fórmulas para que efectivamente las selecciones de Chile tengan más recursos, tengan mejores condiciones, pero hoy es muy difícil, o sea, ver una selección femenina que tuvo todo para ir al Mundial y no fue, eh, una selección adulta que también tuvo todo para ir a los últimos dos mundiales, la de hombres, y no fue, una selección sub-20 que la verdad tuvo un muy mal papel en Colombia a principio de año, la selección sub-17, entonces son hartas cosas, son hartas cosas. Yo creo que existe, ¿no? Porque si no hubiese nada, bueno, ahí estaríamos, nos dedicamos a otra cosa. Hay jugadores, hay historia además, pero hay que trabajar mejor y cuesta, porque además hay que considerar que los otros, o sea, puedes tener jugadores buenos, avesados, hay que considerar que esto también es con rivales, los otros rivales también se van renovando. Entonces, va a pasar tiempo, yo creo que va a pasar harto tiempo, pero hay que trabajar, hay que trabajar y trabajar. No, la cuestión no es jauja, no es por magia, no es porque iba pasando un señor afuera y nos hizo bueno. Se ve como que los equipos no están invirtiendo hoy día también en selecciones menores, en sus jugadores de casa. Eh, Habían fondos del IND que postulaban los clubes y de repente los gobiernos se dan cuenta de que estaban utilizando estos fondos para crear jugadores y después los vendían en millones de dólares y el Estado no recibía nada, así que cortan estos recursos y, y el fútbol juvenil, las divisiones menores quedan ahí como a la espera, como que algo nos está ocurriendo y además también la formación académica. Vemos futbolistas que hoy día hablan en cámara y no se les entiende lo que están diciendo o las ideas son muy cortas y no sé, por ejemplo, me recuerdo esta selección sub-17 que salió tercera en un mundial donde jugaba Negra, Frank Lobos, todos esos Al jugadores, Colibeli. y hablaban muy bien, o sea, me acuerdo que tenían un lenguaje muy especial, de repente con algunas cosas muy graciosas, frases que quedan ahí en la historia, pero en sí tenían un discurso ante las cámaras, ante la gente, y pasaban en programas de televisión y podíamos conocer su pasado, su historia, ya eran gente muy de barrio. Sí, bueno, hay funciones, hay varios roles. Los clubes el club no es solo vestir una camiseta, salir a jugar fútbol, hay unidades de guía, de orientación, de comunicación, ayuda a los futbolistas. En estos tiempos cuesta más que los muchachos hablen, no, o no más, pero quizás son menos comparado con antes, etcétera. Hay un rol que yo creo que es súper importante, que esto no es porque a mí se me ocurre, yo lo he hablado, lo he conversado, no es que me dedique a investigarlo, pero también hay un rol importante de la familia, de los padres, de los niños o niñas que juegan fútbol, porque muchas veces, bueno, es como visto, bueno, el cabro es bueno para la pelota y se acabó, y bueno, y de eso, no sé, de eso vive, y está el modelo que uno mira hacia afuera y un buen futbolista puede tener fama, ganar plata, jugar en las mejores equipos, etcétera. Entonces, desde chiquitito, bueno, tengo un hijo que va a una escuela de fútbol recreativa, en realidad no, pero uno habla con otros profesores o entrevistan. Yo he entrevistado a seleccionados chilenos de la generación dorada que tienen ahora su trabajo en clubes, qué sé yo, y me dicen eso, es fundamental también la orientación, la ayuda de los papás. En el fondo no es solo de la familia, no es solo llevar al niño a jugar y ahí que se dedique. Va a jugar, pero bueno, que el jugar tenga, no sé, una motivación, que la lleve en el colegio, que se saque buenas notas, que se porte bien. Eh, no es que quiera decir que si no tiene buenas notas no juegan, no es eso. Es que además de jugar, bueno, le vaya bien,
tenga grupo de amigos, se puede dedicar también a otras cosas. Entonces también ahí está que esto es básico y creo que para todas las facetas de la vida, pero que es Ujú. la claridad que puedan tener desde la casa. Y ahí hay un rol importante, creo yo, de los padres, de los papás de los niños cuando uno es chiquitito. Quizás un sociólogo, un psicólogo te podrá decir a qué edad el niño tiene, eso ya yo no lo manejo, pero sí que en el fondo muchas veces que las familias no sean el obstáculo, porque de repente también hay niños que quieren ir a competir, a jugar, a divertirse, y de afuera la orden es como los papás, como si fuese la final de la liga interplanetaria, entonces los cabros van sufriendo todo. Entonces ahí está en la formación. Y ahí uno puede, ahora es un tema así, claro, a largo plazo. Eso no nos sirve para clasificar al Mundial del 26. Pero por ahí son algunas de las cosas que uno va mirando, viendo y tratando de sacar conclusiones para que tengamos mejores futbolistas y deportistas. Esto corre también para todos los deportes. Ignacio, estamos con Ignacio Valenzuela, periodista deportivo, conversando aquí en voz alta, en la red de televisión de las universidades del Estado de Chile, conociendo su trabajo como relator, su experiencia, pero también sabemos que tiene la faceta de escritor, de investigador, que es propia de los No, periodistas. Ajá. no, bueno, no. Más o menos, porque trabajaste un libro durante 8 años, y es un libro que se llama Al Estadio, una investigación que detalla relatos inéditos, testimonios de la construcción, inauguración y de momentos hermosos vividos en las ciudades en torno a estos colosos que de alguna forma son referentes para muchas ciudades, para las personas, ven en su estadio el lugar de encuentro, y trabajaste este libro de 470 páginas, 31 estadios desde Arica a Puerto Montt. Cuéntanos un poco cómo desarrollaste este libro, cómo se te ocurrió la idea y algunas anécdotas también de Mira, este libro. yo voy a ser honesto. La primera vez que se me pasó por la cabeza este libro fue, me acuerdo hasta la calle en que iba caminando, estaba en la universidad, trabajaba en radio allá en Concepción. Entonces venía desde el estadio a mi casa. Eh, ah, y dije, bueno, un libro de estadio no hay, no existía. Y en ese minuto había muy pocos libros de fútbol en Chile, ¿no? ¿Estoy bien o no? ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ah, ya, perdón, que te veía ahí moviendo. No existían. Esto fue el año 2001. Entonces, nada, dije, bueno, que choro sería hacerlo, pero me imagino que hay un método, que hay que, no tan fácil, hay que tener tiempo, etcétera. Pasó el tiempo. Y después, el 2014, pasó el tiempo, ya había mucho más avances en literatura deportiva en Chile, o sea, comparado con lo que te decía antes, o sea, 1.000.000%, libros de clubes, libros de equipo, libros de técnico, los goles no sé quién, cómo clasificaste a la Copa América, no sé, Bielsa, mucho, clubes, libros de casi todos los equipos tienen. Pero me fijaba que había, bueno, mucha historia y los estadios era un par de páginas donde sí se hablaba, y a mí siempre me llamó la atención que en los estadios, para el hincha, es como casi podría ser una segunda casa, que no te hablan de voy al estadio, sino que voy al el nombre. Y el que el estadio tenga un nombre, que esté identificando, recordando a alguien, el que el hincha lo llama de una manera, dije, bueno, esto tiene alguna significación y sería bueno investigarle y contarle, que la gente lo sepa. Y ahí, y bueno, y aparte de todo eso, que yo voy al estadio desde que tenía, no sé, 6 años, me dio mi papá y nunca dejé de ir. Y fui al estadio del equipo que me gusta y al que no me gusta igual, y era un panorama, me cambiaba el horario del almuerzo, me organizaba para ir, juntaba plata en la semana, guardaba plata para comprarme una bandera, un cintillo, no sé, pues, si deporté en la semana te compro un maní confitado en el, ¿cachai? Entonces, ya, voy a hacerlo. ¿Cuántos? Los más grandes por región. Pero ahí uno se da cuenta que hay, si así es uno, por ejemplo, no sé, en la región de Antofagasta, hay dos, Antofagasta y Calama. En la región de Atacama, Luis Valenzuela y El Cobre. Entonces yo dije, bueno, acá en realidad no tengo ni un límite. Yo soy medidor y lo hago yo y escribo lo que quiere y después voy cortando. Y el tema es que fue creciendo la bola todo y llegó, y ahí, bueno, la información te la di mal, yo son 32, no 31 estadios. Y empecé a investigar
medio desordenado, partí por los que conocía, después a ver qué hago. Entonces al final en un minuto como que bajé la cortina, me ordené qué quiero mostrar de cada estadio. Y para la gente que si lo va a tener, cada estadio hay cuatro cosas. Una que es muy breve, que es mis ojos para ver el estadio, mi experiencia en ese estadio, cuando lo conocí, algo que me pasó, alguna anécdota, etcétera, que es un poco como para ablandar, para que el lector diga, bueno, si Ignacio la primera vez que fue con su tío, pucha, yo también fui con mi tío, o mi abuelo, mi papá, o fui solo, no sé, entonces es como, lleva alguna historia más precisa. Después para todos ahí está la historia más dura y más difícil de investigar, que es la prehistoria e historia del estadio. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Qué había antes? ¿Cuánto gastaron? ¿Quién gastó? Y después ahí en cada estadio yo escojo dos o tres episodios que me parecen significativos, algún partido relevante, alguna figura, Hay unos que no tienen cosas de fútbol, por ejemplo, en Curicó se hacía un bingo y está la historia de ese bingo que era Guinness para Curicó, en el mismo Curicó hay unos accidentes, un ciclista que murió, una historia muy trágica. No sé, en Santa Laura está la historia de los sándwiches, de la mechada palta que es tradicional de Santa Laura, entonces no es solo pelota. Y bueno, y ahí fue creciendo, sumando, al principio lo termino como 600 páginas, y dije, no, esto no lo va a leer nadie, hay que cortarlo, quitarle cosas, etcétera. Pero finalmente, te lo digo con harta humildad, pero lo vi en mis manos y fue una emoción grande poder haber terminado algo que en realidad lo que yo quiero es que sea un aporte, que la gente aprenda, que los niños sepan que estos estadios que ven ahora no, eran distintos antes, acá estaba basado siempre en los estadios como era el origen. Tú que eres o nos conocimos en Copiapó, me parece que eres copiapino. Así es. El estadio de ahora, o sea, no tiene nada que ver, solo está en el mismo lugar, ¿cachai? El Luis Valenzuela. Pero también hay un tema, yo decía, es más, uno de los estadios que yo decía me va a costar mucho, qué historia tiene, qué hay atrás, el Luis Valenzuela, y me encontré una historia fenomenal, partiendo porque Luis Valenzuela me dice, no, no es de Copiapó, pero ¿cómo no? No es de Copiapó, o sea, es santiaguino. Entonces dije, bueno, algo hizo por Copiapó, vamos a la historia. Y Claro. ahí empezaba a investigar, en ese estadio hay muchas anécdotas de cómo se conseguían las cosas. Hay una Así muy es. buena por ejemplo, que no sé si la hablé contigo, Víctor, ahí cuando hablamos, pero cuando el terreno de Copiapó lo compran gente que no cachaba de fútbol, o sea, acá un estadio, estaba el intendente, ¿no? Y hacen una cancha, listo, de cordillera a mar y el sol molesta, entonces cambiémosla de norte a sur. Pero el paño, por ejemplo, si la compraron así, que se hizo, ya, había que ponerla así, pero faltaba terreno, no alcanzaba. Hubo que ir a pedirle no me acuerdo el apellido de la familia que le compran ese terreno. Bueno, y después había que hacerle tribuna. Y vuelven a pedirle a la familia que les dé o que les venda un pedazo. Después ponerle foco. Los focos eran impresionantes. Va un señor, ve las torres del aeropuerto y las traen, pero eran dos. Faltaban otras dos. Las piden a Ovalle, que había un, unas torres parecidas. Las ampolletas las traen de Valdivia, porque había ahí un tema con un folclorista que en Valdivia, que el himno de Valdivia lo escribió un copepino, entonces nos devuelven la mano. Ya, todas esas anécdotas están ahí, están contadas. Y eso es para todos los estadios. ¿Por qué Carlos Ditborn en Arica? Yo fui súper riguroso. ¿Cuándo? O sea, no solo porque yo veo un letrero, sino que ¿cuándo? ¿Por qué lo pusieron? ¿Quién lo puso? ¿Por qué Parque Chot en Osorno? ¿Quién fue el señor Chot? Y así. Hay cosas que obviamente se pueden haber pasado, como todas las cosas, yo creo que tiene algún error, Por pero ejemplo, finalmente, el estadio del Salvador, o sea, mantener esa cancha en tremendo, medio del desierto, esa historia también es maravillosa de cómo se crea ese estadio. ese estadio, imagínate en el desierto más seco del mundo, había una cancha que era para la gente allá, para los mineros, que era el estadio número uno, o sea, que todavía está. Pero cuando surge Cobresal, ok, hagámoslo acá, pero era muy estrecho, estacionamiento, entonces había otro sector que se llamaba Sausalito, de ahí también peloteaban como que los que no jugaban en la cancha uno, como los más malos, se iban a este Sausalito, y ahí Ok. dicen, hagámoslo acá. Y ahí también es toda imagínate en esos tiempos ver, no había tierra vegetal, la traían desde camiones, desde Copiapó fundamentalmente. Entonces era todo un suceso para la gente, para los niños. Pasaban a la tierra que sobraba, la echaban a algunas casas, algún amigo al camionero y hacía su jardincito, tenía plantas, etcétera.
Entonces, todo eso, en cada estadio tiene su historia. Cada estadio costó mucho hacerlo. Algunos costó más por conseguir el terreno, otros por conseguir, no sé, el cemento, los fierros, otros por tema con los vecinos. Entonces, cada uno tiene esa historia y yo ahí me sumergí y creo que quedó un bonito, y es una excusa además para hablar de los clubes también. Porque también no es solo que tú abras el libro y es solo el estadio, la ficha técnica, cuántas puertas, Claro. mide. No, hay barrio, hay vecinos, hay el por qué los nombres, o sea, quién fue Luis Valenzuela, quién fue Germán Becker en Temuco, la señora Esther Roa en Concepción, etcétera. En Oye, resumen, a mí me llama la atención mucho el estadio que es de Huachipato. Le falta ya, un trozo y me acuerdo que cuando se inaugura este estadio nuevo, es de verdad representativo de esta empresa de acero, o sea, de verdad es una es de mole de hacer. acero, es bien, Sí, sí. bien imponente y como que está dentro de un hoyo, ¿o no? Lo que pasa es que ahí también hay un tema que es bien interesante. En la década del 50, durante los Ujú. gobiernos radicales, estaba Pedro Aguirre Cerda, estaba José Antonio Río, de Cañete, que es provincia de Legua, ahí, no, provincia de Arauco, cerca de Concepción, un poquito más al sur, y después viene Gabriel González, Videla. En ese periodo pasan muchas cosas, y entre ellas la promesa de construir, o sea, no promesa, se hizo la compañía de acero del Pacífico, está la siderúrgica Huachipato, etcétera. Y bueno, José Antonio Río, presidente, fallece, tiene un cáncer y tiene que dejar antes la presidencia. Pero Aguirre Cerda también había muerto por tuberculosis. Eh, entonces la cinta la corta Gabriel González, pero se da esto de que necesitaba explotar industrialmente esa zona, entonces se crea esta siderúrgica de Huachipato, y ahí también hay muchas personas que vienen de fuera, muchas ideas, no sé, gringas, y para el bienestar de la gente, porque llega mucha más gente a trabajar, a vivir ahí, a trabajar, pero tú a ellos, aparte del trabajo, tenías que darle entretención, educación, no sé, barrio, etcétera. Entonces, y ocurre también como en las mineras, en el Teniente, Codelco. Ok, tenemos que hacerle algo para que entretenga. Y se hacen ligas, se hacen equipos. Y para que hayan equipos tienen que jugar alguna parte y dice, hagamos un estadio. Y efectivamente, más que un hoyo, empiezan a atacar el cerro. Y ahí Ok. aplanan. Ajá. Y era, de hecho, la villa donde, hasta el día de hoy, donde vivía la gente, es la villa Presidente Río, en tributo a José Antonio Pérez. Entonces, eso está contado y está explicado. A mí me gustó mucho investigarlo, un tema que, bueno, me gusta. Y hablando con los gente de allá, no sé, el gallo que entraba a trabajar en la mañana, se iba, en la mañana trabajaba y en la tarde iba a colaborar, porque era una faena titánica. Tenías que entrar con los bulldozers, con los camiones, imagínate, no es que sea botar, hacerle un hoyo prácticamente al cerro para aplanarlo hacia una cancha. Entonces, había un compromiso de la gente con su empresa, destinaban el pago, no sé, de un día, lo daban, se los descontaban y lo daban a comprar, no sé, fierro, madera, etcétera. Y el primer estadio que erróneamente todos decíamos Las Higueras, que no se llamaba así, era solamente los Campos Deportivos Guachipato. Ocurre que había muchas higueras, había un fondo donde había higueras y ahí la gente le decía Estadio Las Higueras, pero el estadio no era así, el nombre. Y era un estadio bien amorfo en términos de tribunas, una más alta, otra más baja, tenía pistas de atletismo, muy querido por la gente allá. Cuando se hace era una entretención para los niños, o sea, salían las máquinas, los cabros se quedaban jugando, se tiraban refacín por la tierra, etc. Y después viene este cambio ahí el 2009, cuando se inaugura, que es otro estadio, que efectivamente está hecho completamente de acero, aprovechan la materia prima. Pero también ahora me acordé, es una buena historia que Ujú. conjuga esto de la vecindad del barrio con una cancha para el equipo. Oye, el estadio de Arica también es bien, bien significativo porque tiene una historia mundialera o mundialista, se puede decir, pero también estar a la parte extrema norte de Chile también es bien, bien interesante porque para la gente de Arica es de verdad un espacio de cariño, es un gran tesoro Bueno, para la comunidad es- ariqueña. bueno, ahí también hay un punto cuando se firma el Tratado de Lima, que en el fondo dice, ok, Arica es de Chile, Tacna de Perú.
Eso lo firma el presidente Augusto Leguía de Perú y Carlos Ibáñez de Chile. Entonces, una cosa era, ok, Arica queda para Chile, olvidemos de Tacna. Cuando vuelva a la presidencia de Ibáñez del Campo, cuando vuelva a Chile, bueno, se da cuenta que Arica no había progresado mucho, no era próspera como se pensaba, y Tacna sí, y Tacna, imagínate, sin salir al mar, todo, pero tenía un comercio próspero, en fin. Entonces Arica estaba muy postergado y ahí, resumiendo, pero se toman algunas medidas, por ejemplo, que sea Puerto Libre Arica, habían algunos beneficios, qué sé yo, tributarios, para que hubiese más recursos, era un gancho para la gente para trabajar, pero no fue suficiente y ahí se crea una junta de adelanto, compuesta fundamentalmente por entes de la educación, de la salud, del deporte, de las autoridades municipales, para fomentar obras en Arica. Entonces eso va haciendo que llegue más gente a trabajar, ya venían cayendo el tema del salitre, entonces podías tener una fuerza laboral y efectivamente en Arica llegan más industrias, pero faltaba un tema recreacional y como venía más gente, necesitaba también construir más viviendas, etcétera. Y había una cancha en Arica en el centro que la borran y la hacen un conjunto habitacional que, si la memoria no me falla, hasta el día de hoy se llama conjunto habitacional ex estadio, porque ahí está el estadio. Pero había que hacer otro estadio y dicen dónde. Gente en Arica. Y en ese minuto era camino a, creo que ahí había una ruta a Iquique que era un Ujú. descampado, un basurero. Y ahí crean este estadio. Y bueno, aprovechando que habían recursos con la Junta de Adelanto, nada de tonto el señor Carlos Dittborn, Barica dice, oye, viene, porque esto es fines de los 50, vamos a tener un mundial en Chile, no sería malo que Arica sea sede, entonces había, en la Junta de Adelanto en el fondo era, yo pongo en el libro la frase que es, que la decían los ariqueños, la Junta lo hizo todo menos el morro. La Junta hizo una central hidroeléctrica, hizo el terminal de buses, mejoró las playas, no sé, alumbrado, el estadio. Aprovechando eso, bueno, se construye un estadio que era una mole de cemento, imagínate para la época, en medio de la nada. Un estadio porque era un estadio firme al tiro y con pasto, que eso no se había visto nunca. Cuando se inaugura ese estadio, nunca un ariqueño había visto dar una pelota que no levantara polvo. Entonces, bueno, el estadio se llamaba Municipal y cuando fallece Carlos Dittborn, en el intertanto proponen que cambie nombre. Incluso los hijos de Carlos Pinto los invitan al partido Chile-Unión Soviética y ahí ellos se dan cuenta que el estadio había cambiado de nombre, como que pasó medio fuera. Pero sí, es un milagro, es como casi como lo de Cobresal, te diría yo. Un Oye, milagro en el oye, desierto, una cancha qué de pasto, interesante tu literal. libro, tu trabajo de recopilar estas historias que son tan de los pueblos, de los barrios, de la gente, y pensaba en cómo enseñar la historia hoy día en nuestro país, a través, yo me imagino, estos pedazos de historia que van completando una historia más macro, desde la provincia hacia lo nacional, y pensaba, ¿por qué no incluir textos de tu libro dentro de los textos escolares? Porque me parece, hablas de esta separación de Tacna y Arica, los presidentes que estuvieron involucrados, de verdad que me parece que es un libro que es realmente un aporte al sentido de historia de nuestro país. Y de verdad, yo como dedicado a la historia, te quiero agradecer un trabajo como ese, porque me parece Gracias. que hay que acercar la historia a través de estos elementos populares. Me parece que son las cosas que deben hacer hoy día. ¿Cómo adquirimos tu libro? ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, ¿Con quién? ¿En qué librería está? Cuéntanos un poco de eso. Sí, solo una frase antes de la respuesta. Creo que en mi visión de periodista siempre he creído que todo en la vida tiene una historia, todo, todo. Ujú. Yo, tú, el canal donde tú trabajas, la calle, o sea, el tema es cómo contarla y buscar los intérpretes que te la puedan contar bien. Entonces, yo sentía eso en la necesidad de los estadios. Todo tiene una historia, tiene un porqué. Nada llegó, pum. Ahí está un poco la explicación. Yo puedo contar la historia de los autos Volkswagen y la tiene. No sé, acá me encontré con un libro, una libreta, la tiene. Todo tiene una historia, hay que saber, es entretenido investigarlo y saber contarla. Mira, el libro, debo reconocer que ¿cómo se llama? Mi inexperiencia,
en mi noviciado como autor de libros. Ujú, Eh, la distribución, bueno, ahí me han ayudado, no estoy tan encima, no es lo mío, pero está en la Feria Chilena del Libro. Eso es más fácil. Yo tengo un Instagram y ahí arriba hay un link en mi perfil. ujú. No soy muy de redes sociales, soy medio tronco, pero arriba uno hace el link y ahí como que entra directo, pero está en la Feria Chilena del Libro, que es la cadena de librería en Chile, está en Lolita, está y en unas que leo acá en Santiago. Creo que, honestamente, no se ha distribuido como debiese ser para regiones, que me parece que es un libro muy interesante para regiones, pero esperé que pase marzo, abril, voy a mandar a hacer más y ahí voy a tratar de llevarlos a regiones. Y la verdad es que a mí me quedan algunos, y ahí de repente alguien, si me escribe Nacho Valenzuela en el Instagram, y ahí puede adquirirlo, como lo hacemos ahí trato directo, más fácil. Pero Ahí te está vamos ahí, a ayudar un poco a distribuirlo sí, sí, hacia las regiones del norte de Chile también para que conozcan este libro que me parece una joyita de las microhistorias regionales que hacen el aporte a la historia nacional, como ven la historia de los franceses en sí, los aportes provincianos hacia las historias nacionales. Y eso me parece fantástico. Ignacio, te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en voz sí. alta, contando tu historia, contando tu trabajo y contando sobre este maravilloso libro. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Sé que costó, estamos hablando con Víctor desde enero del 2014, no, desde enero creo. Pero bueno, cuesta, pero la verdad es que de repente lo que cuesta se disfruta más. Así que a ti gracias por la invitación. Aprovecho de agradecer también, me ayudaste para el capítulo de Copiapó y también aprovecho de agradecer eso. Y bueno, un saludo ahí a toda la gente y lean harto. Creo que es bonito tener una biblioteca en la casa siempre. Un par de libros en el velador, los niños, creo que está bien un ratito tablet, el celular, la tele, pero creo que leer es un buen aliado en la vida. Qué bonito sería tener también bibliotecas en los camarines de los estadios, como hizo alguna vez un jugador, no recuerdo su nombre, uruguayo, en el estadio de Temuco. Un uruguayo, Hace algo, un par de años me pidió unos libros, sí, no me recuerdo su nombre, pero me pidió unos libros sí, para tener en su estadio y armó una biblioteca. uy, no me acuerdo. Creo que jugó en Iquique también este uruguayo. No recuerdo nunca su nombre, lamentablemente, pero Ah, sí, Riquero, Riquero y Matías tiene Riquero. y un sentido social, político sumamente importante que a ver si un día lo puedo entrevistar, porque en el equipo que estuvo formaba biblioteca y le regalaba libros a sus compañeros. Eso me Sí. parece de verdad Había sumamente importante. en el año 94 llegó a Chile Toniño, un futbolista que venía brasileño de la Toño, América, el Toniño. bíblico. Ajá, Entonces él metía los goles y, bueno, hacía como un gesto a Dios, pero además al arquero que le metía el gol, ajá. yo no lo vi, pero el mito dice que le regalaba una Biblia. El hombre era muy cristiano y por eso era Toniño el bíblico, año 94 en Colo-Colo. Mira, hay una escena acá en el fútbol de Guadalajara y el Atlas que el Guadalajara iba goleando al Atlas y el arquero ¿Ya? va y saca un libro y se pone a leer en el arco porque el partido estaba muy aburrido. Sí. Ignacio, Ya, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Voz saludos Alta a todos. en el canal de las Universidades del Estado de Chile, USTV. Un abrazo.